Vamos a hablar ahora de la situación por la que están pasando desde hace ya bastantes años los empresarios canarios, en particular españoles en general, en Venezuela. Muchos canarios han sido expropiados por orden del presidente Chávez. Lo peor es que, por el momento, ni siquiera han recibido sus indemnizaciones. Vamos a hablar de este asunto. Las expropiaciones en masa que desde hace 6 años en adelante se vienen realizando en el gobierno de Hugo Chávez ha afectado a más de 500 pequeños, medianos y grandes productores y empresarios españoles, donde un 60% son canarios. Entre estas empresas se encuentran Agroisleña, Frialsa y Friosa, las cuales controlaban el 70% de la producción de alimentos. Esta situación ha arruinado a medio centenar de emprendedores, pues no solo han sido expoliados de su territorio, sino que aún no han sido indemnizados por ello. Además, las consecuencias se han notado en el propio mercado venezolano. La caída de la producción interna ha forzado a importar el 70% de los alimentos que se consumen en el país. El mandatario venezolano Hugo Chávez subrayaba este domingo su pretensión de recuperar 240.000 hectáreas de terrenos en octubre y el doble en noviembre. Ante esta situación, los agricultores canarios en Venezuela han decidido unir sus voces y se plantean solicitar la mediación del gobierno español, una solicitud que el propio Paulino Rivero avala y pide que se indemnice a los afectados y que el gobierno de Zapatero apoye estas reivindicaciones. El caso es que no se producen esas indemnizaciones y continúan otras expropiaciones. Vamos a hablar de este asunto esta mañana con el presidente de la Unión Canaria Venezolana, Agustín Rodríguez, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, señor Rodríguez? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad. En esta situación están muchos empresarios españoles, pero claro, la mayoría son canarios por los lazos que nos unen con aquel país, ¿verdad? Sí, en el caso de los empresarios españoles, tal cual como comentabas, la mayoría vienen de origen canario, sobre todo en el tema de la agricultura, que el canario tiene mucha presencia en el tema de la agricultura. Nosotros pues vemos que aquí quizás se está cometiendo más una apropiación indebida del patrimonio de los canarios en Venezuela, más que expropiaciones como tal. Tenemos que tomar en cuenta que una expropiación como tal debe pasar por una serie de negociaciones previas a la expropiación. Y vemos cómo desde el régimen de Hugo Chávez, pues sencillamente en un canal de televisión dice exprópiese y automáticamente se empiezan a tomar los mecanismos para la expropiación sin pagar el justiprecio que se tendría que pagar por las propiedades que se están... Claro, porque algunas de esas propiedades llevan años ya expropiadas, pero no se ha pagado la contraprestación. No se ha pagado la contraprestación, no, y nueva, porque tienes el caso de Agroisleña. Agroisleña no estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de muy poco tiempo. Y luego tenemos también que medir quizás el daño colateral que puede ocasionar este tipo de expropiación. En el mismo caso de Agroisleña, Agroisleña como tal es la empresa, pero luego afecta a una gran cantidad de agricultores, que en su mayoría también son canarios, que son pequeños productores que se han visto afectados, ya que Agroisleña pues era una empresa que le financiaba su cosecha y pues por supuesto los proveía de todos los productos que ellos necesitaban para ejercer su actividad, y se han visto mermados en cuanto a esto. La empresa Agropatria, que es la empresa con la cual el gobierno venezolano ha tomado Agroisleña, pues no es lo mismo, es un fracaso total. Y que muchas personas podrían pensar, porque bueno, aquí cuando se expropia una empresa es porque a lo mejor o tiene pérdidas y pone en peligro un sector determinado, o no se explota correctamente y no da todo lo... Pero no es el caso de estas empresas, que tienen un rendimiento y resulta que el rendimiento es mucho menor después cuando se ha expropiado ya. Claro, es que ahí es donde tienes que medir, o sea, buscar una lógica por la cual se ha expropiado Agroisleña, se ha expropiado Friosa, se ha expropiado Frialsa, o sea, no hay por qué, son empresas totalmente, empresas que han generado riquezas en el país, que a nivel productivo han colaborado para que el país se desarrolle económicamente, y no vemos motivo por el cual estas empresas hayan tenido que ser expropiadas. No hay un motivo social, no hay una inclusión social. Por poner el ejemplo de Agroisleña, que es la última, la más reciente, los mismos trabajadores de Agroisleña contactan con la Unión Canaria Venezolana porque ven que la empresa en la que te trabajan, o sea, los mismos trabajadores defienden la empresa, porque es una empresa que ha ayudado mucho a los trabajadores de esa empresa como tal. Señor Rodríguez, ¿y qué medidas se pueden tomar? ¿Que está emprendiendo algún tipo de acción los empresarios expropiados? Porque se han dirigido a diversas entidades, instituciones, incluso al gobierno español. ¿Qué respuestas están recibiendo? Mira, nosotros lo que hemos percibido es que existe una especie de terrorismo de Estado, ¿no? En Venezuela solemos decir, recoge
¿verdad? Coge aunque sea fallo, ¿verdad? Entonces vemos cómo se ven obligados en momentos dados a negociar por debajo de su precio y a buscar salir lo mejor posible. Hay promesas, ¿verdad? Promesas incumplidas. Vemos, por ejemplo, la gente de Dato La Vaca, que hicieron en 2 ocasiones huelga de hambre en la sede de la Embajada del Consulado Español en Caracas, motivado a que en varias ocasiones se negoció con ellos y nunca se llegó a tal motivo. Nosotros lo que queremos es que desde el gobierno central, ¿verdad? Porque esto es una política de Estado, le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Intervenir de alguna manera. Sabemos que lo han hecho, pero lo han hecho muy sutilmente, ¿verdad? O sea, hay una especie de amor entre el gobierno venezolano y el gobierno español que impide quizás de una u otra manera, ¿verdad?, que se le pueda pedir justicia, ¿verdad?, a los canarios y españoles en general que están en Venezuela. Que esto no solamente le está pasando a los españoles, le está pasando a cualquier persona. Vemos inclusive que el mismo gobierno expropia entes que son del mismo gobierno. Acabamos de ver que ha expropiado propiedades que son de Fogade, que es el Fondo de Garantía Bancario, ¿verdad? Propiedades que son del mismo Estado, que son confiscadas, porque eso realmente no tiene, yo no le vería otro nombre. Incluso algunos empresarios querrían, sobre todo en el caso de los canarios, que se acogiera esta situación al Tratado de Protección de Empresas Públicas de Inversiones Españolas en Venezuela, a ver si era posible pues que se solucionara este asunto, pero no ha sido así. No, no ha sido así, no se ha llegado a ese final término, ¿verdad? Y que de una u otra manera también tiene que haber una presión política internacional que la pudiera liderar muy bien el gobierno de España, debido a los grandes lazos que tiene con Venezuela y a la gran cantidad de empresarios españoles que están siendo afectados con estas medidas, y se debería tomar medidas para que se haga justicia. Esto es una apropiación, como lo dije anteriormente, una apropiación indebida, motivado que no hay base de ley para realizar estas confiscaciones o expropiaciones. ¿Pero cuál es la excusa que pone el régimen de Hugo Chávez para estas expropiaciones? Nosotros vemos el punto de vista en Venezuela. Creo que es evidente que se está intentando de planificar una especie de dictadura comunista, ¿verdad? Y bueno, hay que atacar ciertos sectores, como es el sector de la alimentación. Hay que irse apoderando de determinados sectores. Y ahí es donde justamente los canarios, donde más están centrados. Los canarios están en cualquier sector de la vida económica venezolana, pero en el sector agroalimentario pues están muy fuertes allí. Y vemos cómo están expropiando, porque es lo que estamos diciendo. No solamente están atacando a los españoles, están atacando cualquier tipo de empresa. Pero fíjese la diferencia que hay, por ejemplo, entre un Banco Santander, que sí hay una presión al gobierno español, a de repente cualquier otro tipo de empresa española que desde nuestro punto de vista debería valer igual, ¿verdad? No se actúa de la misma manera a la hora de que el gobierno español intervenga en esa ¿No está presionando de la misma manera en su opinión el gobierno estatal? Desde nuestro punto de vista no está presionando. Vemos cómo desde el mismo caso de Aurisleña, nosotros aquí tomamos unas iniciativas de las cuales pues hemos visto que desde la vicepresidencia del Parlamento Canario se tomaron acciones enviándoles escritos tanto al Ministerio de Relaciones Exteriores como a la misma Secretaría de la Presidencia del Estado Español para que interviniera en estos asuntos. Pero no vemos que se esté llevando la misma canalización que se hizo, por ejemplo, en el caso del Banco Santander. Ahora la cuestión es que qué va a ocurrir en el futuro, porque habrá muchísimos empresarios también que continúan con su actividad y que a lo mejor no quieren realizar una gran inversión porque dice de cualquier día, de repente mañana viene el gobierno y me la expropia, ¿no? Me la expropia, sí, ¿no? Eso es lo que se está viviendo en Venezuela. Por eso digo, ahí es donde me baso en presumir de que hay una política de terrorismo de Estado en el cual persevera mucho más el miedo que el defender los derechos que puedas tener tú ante la ley, porque realmente los derechos de ley no te valen de nada, porque está totalmente, si hubiera una separación de poderes en Venezuela, esto no tuviera que llevarlo a ningún tipo de instancias internacionales, como hemos visto algunos empresarios canarios que han tenido que intentar de llevar este tipo de acciones a nivel internacional para buscarle alguna posible salida, porque saben que mediante la ley en Venezuela no lo van a poder, porque todos los poderes cuelgan de la presidencia del gobierno. El gobierno canario suele implicarse siempre directamente en este tipo de asuntos como intermediador. En este caso las competencias son del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero me imagino que ustedes habrán podido hablar con el gobierno autónomo, ¿no? Sobre este tema. De hecho tuvimos recientemente una reunión con el presidente Paulino Rivero, estuvimos tocando el tema de las expropiaciones, también con Guillermina Hernández, hemos visto también bastante receptividad desde el Partido Popular de mano de Cristina Tavío. Nos gustaría mucho conseguir esa misma posición por parte del Partido Socialista, de que de verdad nos ayudara en cuanto a poder llegar a canalizar este tipo de acciones para buscarle una salida a todos estos empresarios españoles que están en Venezuela,
que no solamente, vuelvo y digo, también hay que medir el daño colateral, porque a veces vemos el global, vemos las 4 empresas grandes, pero no vemos lo que hay por debajo. Hay empleados canarios, hay pequeños productores también canarios que se están viendo afectados y que de repente no aparecen en las cifras de las estimaciones que hacemos. Claro, es que vemos que la inversión privada es necesaria para la economía de un país y de repente si esa inversión se desmotiva de esta manera, porque evidentemente muchas personas ante esa inseguridad jurídica no se decidirán a hacerlo, con lo cual ese daño que se está generando en un conjunto no solo a estos empresarios canarios, sino el conjunto de la economía. El conjunto de la economía, bueno, vemos el problema de Venezuela es que somos un país rentista. Actualmente, pues dependemos realmente del petróleo. Si fuéramos ahora a depender de la parte económica, si vemos todos los indicadores económicos, vemos cifras que de verdad están disparatadas. Están disparatadas porque se salen fuera de la lógica de cualquier argumento económico, ¿verdad? Y nos basamos justamente en la renta petrolera que tenemos. Si el barril de petróleo cayera en Venezuela, pues con la economía interna nos costaría mucho sobrevivir, porque justamente pasa eso. La inversión extranjera evita quizás invertir en Venezuela, y el que está en Venezuela pues buscará la manera de quizás hacer inversiones fuera. Por eso vemos el éxodo que están teniendo muchos empresarios en Venezuela, que se están yendo a Estados Unidos y a otras latitudes a buscar hacer inversiones, porque no ven en Venezuela el futuro, el piso o el techo jurídico, el piso jurídico que ellos necesiten para que en un futuro su propiedad privada pues les pertenezca como tal. Sobre todo quieren ustedes también resaltar el contrasentido. Imaginamos lo que supone que un gobierno te expropie una empresa, como el caso de Agroisleña, y que luego no se saque la rentabilidad que tenía, que ahora incluso han tenido que importar productos de fuera, cuando antes Agroisleña pues suministraba de productos de la agricultura a todos los agricultores de Venezuela, muchísimos de ellos. Claro que sí, fíjate que, bueno, yo creo que en cualquier parte del mundo las empresas públicas no tienen la rentabilidad que tiene una empresa privada. Pueden funcionar, pero con dinero, ¿verdad? Pero no que sean rentables como tal. Entonces necesitas una inversión privada que verá lo saque adelante. En el caso de Venezuela tienes Agroisleña, pero por ejemplo podríamos hablar de medios de comunicación como Radio Caracas Televisión. Entra un canal que se llama TV, con todo el poder económico que pueda tener el Estado, y no ha podido llegar a los rankings, bueno, ni llegar a los rankings. Yo creo que es el canal que está más por el suelo a nivel nacional. O sea, las políticas, las privatizaciones, cuando te agarran estos gobiernos y te los expropian, la propiedad privada, eso no va a llevar a que sigamos adelante, ¿verdad?, con la economía. Necesitamos inversión privada y necesitamos que la economía se mueva. Pues señor Rodríguez, seguramente tendremos que seguir hablando de este asunto más adelante, a ver si se producen noticias positivas, un problema en el que están metidos muchos empresarios canarios. Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días, a ustedes. gracias.